¿Y cómo paga el trabajador este impuesto? A través de retenciones efectuadas por el patrono mediante la herramienta electrónica Retén ISR. Para ello se divide el impuesto determinado dentro del número de meses que restan del año y el resultado lo deberá descontar del sueldo o salario del trabajador. En este ejemplo, partiendo de la idea que la proyección se realizó en enero, el impuesto determinado se dividirá entre los 12 meses del año calendario. ISR determinado 1447.65 dividido entre 12 meses es igual a retención mensual de 120 quetzales con 58 centavos. El patrono retendrá 120,58 del sueldo del trabajador, entregándole una constancia. Esta, según el reglamento de la ley, puede ser incorporada a la boleta de pago o documento equivalente, cuando en el mismo se consignen los datos siguientes: número de identificación tributaria del patrono y del trabajador, la renta acreditada o pagada y el monto retenido. En este caso, deberá emitirse una constancia final del impuesto retenido durante todo el periodo, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que se efectúe el último pago correspondiente al periodo de liquidación definitiva anual del asalariado. Cuando la relación de trabajo concluya antes del 31 de diciembre, el patrono deberá emitir una constancia por el monto del impuesto definitivo, el que establece tras devolverle lo retenido en exceso o retenerle la cantidad faltante. Me quedó claro, Emilio, el patrono debe descontar este impuesto, pero ¿cómo lo paga a la SAT y en qué tiempo? A través de declaraguate.gt. El patrono deberá llenar el formulario de declaración jurada de retenciones SAT 1331 y por medio de los bancos autorizados pagar el impuesto retenido dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al que corresponda el pago de las remuneraciones. Por ejemplo, si se efectúan retenciones en el mes de enero, el pago de las mismas debe realizarse en los primeros 10 días hábiles de febrero. Bien, con esto concluimos con el tema de la proyección y el impuesto determinado. Ahora podrías hablarnos de la liquidación, o sea, del pago del ISR final. Al concluir el periodo impositivo de enero a diciembre de cada año, el patrono establecerá la renta imponible definitiva, es decir, la base real sobre la que se calcula el pago del ISR final, tomando en cuenta lo siguiente. En el caso de donaciones, si se realizaron al Estado, el trabajador debe comprobarlas llevando el formulario de ingresos autorizado por la Contraloría General de Cuentas, emitido por la entidad beneficiaria. Cuando éstas se hayan otorgado a universidades, entidades culturales o científicas, se debe presentar al patrono el recibo autorizado por la SAT y emitido por la entidad beneficiaria. En ambos casos, el patrono deducirá de la renta neta del trabajador el total de la donación que efectuó. Si se trata de donaciones otorgadas a favor de entidades no lucrativas, como por ejemplo asociaciones y fundaciones de asistencia o servicio social, iglesias, entidades y asociaciones de carácter religioso y partidos políticos, estas entidades deben estar legalmente constituidas, autorizadas e inscritas conforme a la ley. Se debe comprobar con recibo debidamente autorizado por la SAT y el monto a deducir sería hasta un máximo del 5% de la renta bruta del trabajador. Las primas de seguros de vida exclusivamente del trabajador. En este caso, se debe tener presente que la deducción procederá siempre que el seguro no brinde al trabajador ninguna clase de retorno, reintegro o rescate, es decir, que el seguro tenga la calidad de nodo tal. Para deducir el pago de seguro, el trabajador deberá presentar al patrono el documento legal que identifique el monto pagado y la cobertura del mismo, considerando que la prima del seguro puede incluir cobertura a los familiares del titular, en cuyo caso solo se tomará como deducción la parte proporcional del trabajador.
Otra deducción a la que sigue teniendo derecho el trabajador es la planilla del IVA, hasta por un monto máximo de 12.000 quetzales. Para tener derecho a rebajar este valor, debe presentarse la planilla a la SAT dentro de los primeros 10 días hábiles de enero del año siguiente, al del periodo de imposición. Continuando con la ilustración del ejemplo que se ha realizado, la liquidación quedaría así. La renta neta no tendrá ningún cambio. Serían los mismos 93.000 quetzales, al igual que los gastos personales, el IX y el Montepío. Ahora, se incorporaron deducciones de donaciones realizadas por un monto de 5.400 quetzales, seguro de vida por 3.000 quetzales y planilla del IVA por un monto de 10.000 quetzales, dando como resultado una renta imponible de 10.553 quetzales, a la que se le aplica la tarifa del 5%, dando un ISR definitivo de 527.65. Sin embargo, según la proyección, al trabajador se le retuvo durante el año un impuesto de 1.447 quetzales con 65 centavos, y la diferencia entre este valor y lo que debe pagar constituiría la devolución que el patrono debe realizarle al empleado. En este caso, el monto asciende a 920 quetzales. ¿Y quién debe devolver al trabajador este pago en exceso del ISR? Según la ley del ISR, corresponde al patrono, quien procederá a realizar la devolución a los respectivos trabajadores, en una o varias cuotas hasta completarla. Con el tema de la planilla del IVA se escuchan algunos comentarios, pero ¿cuáles son los cambios que tiene este beneficio a partir del periodo 2013? La planilla del IVA, a partir del periodo 2013, tiene ciertos cambios que debe conocer el patrono y principalmente el trabajador, siendo los más importantes los siguientes. El IVA de la planilla se aplicará como una deducción más, sumando a los 48.000 quetzales de gastos personales, los aportes al IX, IPM, Montepío, seguro de vida y donaciones. El monto máximo que se acepta como deducción para todos los trabajadores, independientemente de sus ingresos, es de 12.000 quetzales, entendiéndose que estos son de IVA, y para llegar a esta cantidad, el trabajador debe presentar una planilla por compras de 112.000 quetzales. Esta cantidad es un techo, por lo que no habría ningún impedimento o restricción si el trabajador presentara una planilla con un IVA inferior a la cantidad indicada. Sin embargo, si el trabajador presenta una planilla con un monto de compras superior a este valor, el patrono le aplicará como deducción únicamente los 12.000 quetzales establecidos en la ley. Se debe recordar que debido a que los pequeños contribuyentes ya no incluyen IVA en sus ventas o prestaciones de servicios, no es admisible que en la planilla se incluyan facturas de pequeño contribuyente. Es importante resaltar que el plazo para la presentación de la planilla del IVA ante SAT es en los primeros 10 días hábiles de enero de cada año. Se recomienda presentarla oportunamente por los medios disponibles y en el caso de planillas con IVA de 5.000 quetzales en adelante, solo se admite su presentación de forma electrónica. La no presentación de planilla en el plazo indicado hace improcedente este derecho. ¿Qué otra obligación corresponde al patrono? En el mes de enero de cada año, los patronos deben conciliar el impuesto retenido con el impuesto determinado sobre la renta imponible actualizada, informando a la SAT a través de los medios que para el efecto proporcione en los primeros 2 meses del año calendario. Dicha información mostrará por cada trabajador la determinación de la renta imponible, el impuesto determinado, el impuesto retenido por él y por otros patronos y el monto del impuesto devuelto o el saldo a devolver a cada trabajador, en caso se hubieran efectuado retenciones en exceso. Además, deberá incluirse el impuesto retenido a empleados que concluyeron la relación laboral antes de la finalización del periodo de liquidación definitiva
anual. Emilio, ¿y qué sucede con aquellos trabajadores que tienen más de un patrono? Cuando el trabajador tiene más de un patrono, debe informar al patrono que le pague o acredite la mayor remuneración anual. Para determinar el monto de la retención total, según el tipo impositivo que le corresponda, el trabajador debe indicarle mediante declaración jurada el monto de cada una de las retribuciones que recibe de los otros patronos. Simultáneamente, debe presentar a los otros patronos copia del formulario presentado ante el patrono que actuará en calidad de agente de retención. Gracias, Emilio, por toda la información que nos has proporcionado. Solo tengo una última pregunta. ¿Qué relación tiene este tema con el pago de dietas? Cuando un trabajador en relación de dependencia recibe dietas de su patrono, estas deberán sumarse al monto de la renta bruta, es decir, a su total de ingresos, para ser tomado en cuenta en la determinación del impuesto anual y la retención correspondiente. Si la persona que recibe la dieta no trabaja en relación de dependencia con la entidad que la paga, entonces tributará de acuerdo al régimen en el que se encuentre inscrito ante la SAT. Agradecemos su atención a este material formativo, recordándole que el mismo es un documento ilustrativo que no sustituye la consulta de leyes y reglamentos correspondientes. Lo invitamos a visualizar el apartado de preguntas frecuentes, glosario y casos prácticos. Hasta la próxima.